Aquel sacerdote conocía bien la constancia de Isabel y no le sorprendió que insistiese tanto en que Alejandro, su hijo, hiciera ese mismo curso la primera comunión. El chico tenía una discapacidad y le costaba más que a sus compañeros memorizar los contenidos del catecismo. Por eso su madre le dedicaba un tiempo extra cuando llegaban a casa. «Está bien», dijo el cura, «tráeme a tu hijo esta tarde. Voy a hacerle alguna pregunta para comprobar su preparación. Si no es la adecuada, podemos seguir con tranquilidad el próximo curso». Llegó la tarde. Isabel y Alejandro se presentaron ante don Manuel, que se acercó con ellos al presbiterio. Allí miró el gran crucifijo que había y preguntó al chico: «¿Ese quién es?». Alejandro respondió enseguida: «Jesús», y ante otras preguntas añadió que el Hijo de Dios se había hecho hombre. El sacerdote quedó sorprendido por la claridad del muchacho al explicar la encarnación, pero seguía convencido de que necesitaba un año más de catequesis, así que, dirigiendo su dedo hacia el sagrario, junto al que parpadeaba una vela, preguntó: «¿Y allí qué hay?». «Jesús», volvió a responder Alejandro. «O sea», le dijo don Manuel, pensando que el chico no saldría airoso de este trance, «que Jesús está allí, pero también allí», mientras señalaba consecutivamente el crucifijo y el sagrario. «Pero no es igual», respondió Alejandro con aplomo. «Allí parece que está, pero no está. Mientras que allí», y señaló al sagrario ante la mirada emocionada de don Manuel, «parece que no está, pero sí que está». El buen sacerdote nunca había escuchado una profesión de fe en la Eucaristía tan sencilla y clara como la que había hecho aquel muchacho, y enseguida juzgó que estaba más que preparado. San Agustín y Santo Tomás no lo habrían dicho mejor que Alejandro. También nosotros creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Sin embargo, algunos días pasamos varias veces por delante de la iglesia y no entramos a saludarle. Unas veces porque llegamos tarde al trabajo, a una cita o a comer, y otras porque nos dirigimos a tomar unas cervezas o a ver el partido que echan por la tele. En alguna ocasión es porque la iglesia está cerrada, pero ni siquiera en esos casos saludamos al Señor con el corazón. Alejandro podría decirnos: «Por tus obras parece que tú no crees, pero sí crees, aunque tu fe es raquítica, es una fe muerta, sin obras, porque no ardes en deseos de visitarlo, porque no buscas tener el alma limpia para comulgar con frecuencia».